Shalom, shalom a todos. Una vez más aquí estamos con una nueva grabación. Y antes de entrar, quiero saludar a todas nuestras comunidades en los diferentes lugares, en diferentes partes del mundo. Un saludo para nuestros hermanos que están en contacto con nosotros, los que se está hablando de varios países. Y muchas gracias por mirar estos videos y también a nuestras familias que están también en las diferentes partes, en México o en Estados Unidos, también a ellos. Los saludo a todos y también a nuestros amigos que también nos siguen, nuestros amigos de diferentes partes también que nos siguen, y también de diferentes países. Así que les quiero dar las gracias a todos. Y hoy, en este día, vamos a iniciar con un nuevo libro, Shemot, que es lo que conocen ustedes como Éxodo. Así que iniciamos con Éxodo. Hoy, esta es la parashá que viene para este Shabbat que viene. Así que con tiempo ustedes saben que siempre traemos la clase antes del Shabbat, para que ustedes la puedan leer y la puedan tener y también puedan entrar en ella. Así que también quiero decirles a cada uno de nuestras comunidades y familias y amigos que por favor no bajemos la guardia, sigamos rezando, haciendo oración por los enfermos, y también por las personas que están sufriendo, por las personas que han tenido pérdidas en los diferentes países. Perú, oremos por Perú, por este país. Pedimos la paz para que ellos puedan tener tranquilidad. Pedimos la paz para otros países, para Ucrania. Pedimos la paz para nuestro país, para México, para Estados Unidos y para cada uno de los países en el Medio Oriente. Pedimos la paz por Israel y por cada país que siempre que están en conflictos también. Así que no bajemos la guardia. Recuerde que siempre tenemos que pedirle a Hashem por el prójimo. Siempre tenemos que hacerlo. Y les pido mucho también para nuestras comunidades, para nuestros compañeros, para los diferentes rabinos que abran su corazón y que verdaderamente puedan, que les interese, que tengan ese valor de poder dar a las comunidades todo ese tipo de conocimiento, también para que ellos también para que el mundo lo pueda tener, como lo dice en esta Haftarah. Pero se necesita tener corazón para esto. Así que yo le doy muchas gracias a Hashem que nos dio esto para que lo traigamos a los diferentes lugares. Y ese es mi rezo, que cada uno de los maestros tenga corazón para hacer este tipo de estudios, traer este conocimiento para las personas, para que conozcan verdaderamente y no solamente vivir en tradiciones, por lo que nos han traído ya por muchos años. Así que esa es nuestra oración, ese es nuestro rezo también. Muy bien, así que vamos a continuar entonces. Esta parashá, dijimos, se llama Shemot. Y Shemot no quiere decir Éxodo, sino que Éxodo viene del griego, y recuerden que es diferente, pero originalmente es Shemot en hebreo. Y Shemot quiere decir nombres, es lo que quiere decir, nombres. Así que hoy de eso vamos a hablar. Y les voy a pedir a los estudiantes les voy a pedir que pongan mucha atención en esto, porque recuerden que nuestra yeshiva
Todas esas cosas son bien importantes y aquí les vamos a dar puntos de referencia para esos estudios, para cuando abramos nuestra sinagoga. Siempre todos estos los vamos a ir sacando porque son profundos. Aquí no se puede dar mucho detalle por el tiempo, pero les pido que por favor tengan eso en su corazón, y también a las personas que miran estos videos les pido que tengan paciencia. También si hay cosas que se me pasan y que no se las puedo explicar, a veces son cosas que a veces no me puedo meter tanto porque pues esos estudios son profundos, pero por favor tengan paciencia y vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Muy bien, la parashá está en el capítulo 1 de Éxodo, que es Shemot, y hasta el capítulo 6 y el verso 1. Y la Haftarah tenemos dos. Tenemos la Ashkenazi y tenemos también la Sefardí. Así que por lo regular siempre leemos nosotros la Sefardí, pero podemos leer las dos. La Sefardí está en Isaías capítulo 27 y verso 6, hasta el capítulo 29 y verso 22. Y la otra Haftarah está en Jeremías capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2 y el verso 3. Esa es la Haftarah. Tenemos dos, así que la Ashkenazi, y luego también tenemos la Sefardí, que viene siendo la nuestra. Así que muy bien. Entonces vamos a seguir adelante con ese estudio, y les voy a pedir que por favor, ya como les dije a los estudiantes, por favor pongan mucha atención en esto, porque esto trae una profundidad que son de las clases que tenemos aquí en nuestra yeshiva. Y así que vamos a poner mucha atención en esto, y voy a tratar de hacer un poco, voy a tratar de compactar esta parashá. Así que muy bien, ya la historia ustedes ya la van a mirar, la van a leer, y muchos ya la conocen. Ya conocen el libro de Éxodo, que viene siendo el libro de Shemot. Ya conocen la historia, es la salida de Israel, cuando sale Israel de Egipto. Entonces aquí es en donde inicia la salida. Entonces, pero vamos a hablar desde un principio. Y desde el verso 1 dice así, Shemot, que viene siendo lo que es la parashá. Dice así, Ve elech Shemot benei Yisrael Ahabiim Mitzra'imach et Jacob Esh U Beito Baú. Es lo que dice, estos son Shemot, estos son los nombres, Benei, de los hijos Yisrael, de los hijos de Israel, Habiim, que vinieron a Egipto, Mitzra'imach, vinieron a Egipto con Jacob, cada hombre, Ish U Beito, y cada hombre con su familia, Baú, vino. Entonces, esta aquí, desde el principio nos está enseñando, comienza a relatar cómo llegó a Jacob, comienza a relatar para dar la historia y dar también de las tribus, todas las que salieron, y dar el número también de los que salieron. En sí, esta parashá aquí inicia con el nacimiento de Moshe, con el nacimiento de Moisés. Nomás que en hebreo se dice Moshe. Moisés viene del griego, Moisés. Así que cuando ustedes dicen Moisés, no está hablando español, está hablando griego, porque esto viene de
viene de entre lo quebrado del arameo. Pero en sí es Moshe, ¿okay? Y Moshe, el nacimiento de Moshe, hoy nos vamos a enfocar, porque aquí habla de los nombres. Y ya sabemos, y lo he dicho, que Shem es nombre, Shem. Aquí Shemot es porque son nombres, está hablando en plural. Pero si decimos en singular, entonces dijéramos Shem, que vienen siendo dos palabras, las dos primeras, Shem. Y Shem quiere decir identidad. Entonces aquí cuando dice Shemot, las identidades, no solamente dice nombre, sino que son las identidades que salieron de Egipto. Entonces aquí comienza y comienza a relatar de un hombre que tomó una mujer, un hombre que tomó un hombre de la tribu de Leví, que tomó una mujer y dice que le concibió un hijo, que es lo que conocemos ahora como Moshe, como Moisés. Ahora, ¿cómo es que quién le dio el nombre? El nombre, de eso vamos a hablar. ¿Cómo es que se lo dio la hija de Paró, la hija del faraón? Su nombre, Shemot, le llamó, eso es lo que quiere decir, le llamó Moshe, es lo que quiere decir, le llamó Moshe, que estas son las tres palabras de aquí, Moshe. Moshe, en sí, casi por lo regular, en las Biblias regulares, casi lo único que se conoce es como Moshe, es como Moisés, nomás. Pero en sí Moisés, o Moshe, él tenía diferentes nombres. O sea, tenía 10 nombres. O sea, identidades, eso es lo que quiere decir. 10 nombres eran identidades, cómo se identificaba él y cómo era. Ahora, por eso la palabra Shem, que viene siendo identidad. Aquí Moshe, Shem, trae la palabra Shem, la identidad, que Shem, nosotros decimos Hashem, porque Hashem se usa para usarlo para el nombre del Creador. Que Hashem es para hablar del nombre bendito del Creador, es como se dice en hebreo originalmente, Hashem. Así que por eso cuando repetimos, nosotros decimos Baruch Hashem, bendito sea el Creador. Baruch Hashem. Así que, ¿por qué? Porque Shem es el nombre bendito. Quiere decir que es la identidad, es como se identifica la bendición y lo bendito del Creador. Entonces, aquí Moshe trae las mismas palabras de Hashem. Las mismas palabras. Hashem son las mismas palabras que tiene Moshe. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de esto, una identidad. Y para muchos que no saben, y yo sé que pues esto entre las Biblias regulares es diferente, y no en sí el conocimiento está en el origen. Ahora, no quiero decir que no tenga conocimiento en las Biblias que han sido traducidas, pero quiere decir que la profundidad está dentro del origen. Es en donde está. Allí es donde está el conocimiento. Entonces aquí estamos hablando de un hombre que nació en Misraim, nació en Egipto. Estamos hablando de Moshe. La hija de Paró fue la que le puso el nombre. ¿Por qué? Porque
por petición también del padre. Porque Parod fue el que le dijo, pues es que lo sacaste fuera del agua. Que eso es lo que quiere decir sacado del agua. Moshe. Eso es lo que quiere decir sacado del agua. Puede ser del río, puede ser del mar. Pero sacado del agua. Entonces, es como le puso Moshe. Pero ¿por qué? Porque aunque la hija de Parod, ella hablaba hebreo, entonces podía comprender las palabras también en su significado. Y cuando le puso Moshe, ella también sabía que era una forma también de cómo bendecir. Y cuando ella lo sacó, por eso lo tomó como su hijo. Y aquí se le pone una identidad. Entonces, entre el padre y la hija es como le pusieron Moshe. Pero, ¿y quiénes son los que también, por qué están los otros nombres? Porque el abuelo también le puso otro nombre. Entonces, cada uno, Moshe tiene los diferentes nombres. Que eso es de lo que vamos a hablar ahora. Ya leímos aquí. Déjame cambiar la página para apurarnos un poquito. Porque hoy vamos a hablar Shem, que quiere decir la identidad. Porque todo ser humano, toda persona, todos traemos de una manera traemos una identidad, que eso es lo que nos identifica aquí en la tierra, pero también traemos a veces una identidad en la que a veces el hombre no la explota, el hombre no busca por conocerse en sí, en su persona, y por causa a veces de que adoptamos cosas que no son las nuestras, sino que las nuestras son las que deberíamos de trabajar y no adoptar. Es como, por ejemplo, la identidad de nosotros. Un pequeño cuando nace, nace y ya trae su identidad. Pero todo lo que se le pone ya es adherido, se le adhiere todo, como por ejemplo uno de ellos es el nombre. Es el nombre que siempre se acostumbra, en el judaísmo se acostumbra ponerles nombres que sean así como lo dijeron nuestros padres, que poner el nombre de nuestros padres. ¿Pero por qué? Porque el mundo divino es como trabaja por medio de líneas. Y por medio de líneas quiere decir que por medio de identidades. Moshe, les dije para muchas personas que no saben, vamos a hablar de 10 nombres de él. Uno de los voy a enumerar aquí para que ustedes los puedan ver. Este es 1, son 2, son 3, son 4, son 5, son 6, son 7, son 8, son 9 y son 10. Son 10 nombres. El nombre fue por medio de su hermana, Miriam. Ella fue la que le puso este nombre. Yered. Y Yered quiere decir descendiente. Yered. ¿Por qué? Porque no venía de líneas egipcias, sino venía de líneas israelitas. Entonces, por eso ella le puso a Yered, que quiere decir descendiente. Ese es el primer nombre que le puso, Yered. El segundo es Avi Gedol. Ahora, Avi Gedol quiere decir como, no solamente quiere decir como un padre grande, porque traía se le puede llamar su suerte que tuvo de que no hubiera sido muerto, porque el Parod, que viene siendo el faraón, dio la orden
si las mujeres hebreas tenían hembras, que sí las dejaran, pero si fueran hombres, entonces que no dejaran que nacieran. Entonces era una orden. Entonces una suerte que tuvo Moshe, por eso los nombres se le fueron poniendo. El segundo, dijimos, es Abid Gadol. Ahora, el tercero es Heber. Y Heber quiere decir, ¿por qué se le puso ese nombre de Heber también? Porque Heber quiere decir conexión o compañero que conecta. Es lo que quiere decir, porque él traía eso, traía todas estas identidades. Él iba a conectar a Israel con el Creador, con su Creador. Lo iba a conectar. Entonces, ese es el nombre que recibe, Heber, que ese es el tercer nombre. Ahora, vamos con el cuarto. El cuarto nombre es Abi Sihor. Abi Sihor. Y en el cuarto nombre, Abi Sihor, quiere decir, es padre de videntes. Padre de videntes. ¿Por qué le fue dado ese nombre de padre de videntes? Porque en Misraim, que viene siendo Egipto, le llamaban el brujo mayor. Porque él era más fuerte que ni los videntes, o a los que Paró o el faraón. Él siempre iba a pedir consultas con ellos. Moshe era un padre que podía ver cosas mucho más adelante. Él, por eso se le llamó Heber. Un Heber es un vidente. Pero no nomás es un vidente, es un padre de videntes. O sea, en pocas palabras, era superior a todos los brujos. Por eso le decían en Egipto el brujo mayor. Porque él hacía muchas cosas grandes. Ahora, cuando ustedes ya entre la historia, ustedes ya la van a conocer o otros ya la conocen, ¿por qué Hashem usó a Moshe? Porque Moshe traía estas identidades, las traía de él, ya las traía dentro en él. Entonces era un hombre especial que Hashem lo preparó para que sacara a su pueblo. Por eso todos estos nombres se los fueron dando. Ahora, hablamos del cuarto. Vamos a hablar del quinto. El 5 viene siendo Icutiel. En sí, viene de la raíz Koach, que quiere decir esperanza. Ese es el nombre que se le dio, como una esperanza. Entonces, otro nombre, que el 5, como una esperanza. Por eso se le dio ese nombre, porque ahí estaban las esperanzas hablando de la tribu de Leví, que se criara bien y que estuviera dentro para que él pudiera hacer algo por el pueblo, por Israel, para poder salir de esa esclavitud. Entonces, pero ese es el otro nombre que se le dio. Ahora, vamos con el 6. El 6, Abisanoach. ¿Y qué quiere decir Abisanoach? Ese nombre que se le dio. Eso Abisanoach quiere decir maestro en rechazo. Maestro en rechazo. ¿Por qué? Porque él sabía que el mundo divino no se podía manejar como lo manejaban los sacerdotes de Misraim, o sea, egipcios. No se manejaba así. Él ya sabía, sabía que todos estos eran puros dioses, pero no tenían verdaderamente esa fuerza que los egipcios pensaban o ponían su fe
en todo eso, pero él iba mucho más allá. Por eso se le llamó el padre del rechazo, porque no le pudieron meter un Dios a él. A pesar de que tenían tantos dioses y a pesar de ser el hijo de la hija del faraón. Entonces, porque fue criado en todos los artes. Fue criado en todas las artes. Entonces, él sabía, él conocía la naturaleza divina, como también lo físico. Y él podía estar en una parte y en otra. Entonces, por eso se le llamó, por eso se le dio ese nombre, Ani Sanoach. Ani Sanoach. Ese es el otro nombre que se le dio. Ahora, vamos con el nombre, con el 7. El número 7 es Tobiah. Y Tobiah quiere decir bondadoso. Porque ese fue otro nombre que le pusieron también. Entonces, ese nombre bondadoso, porque siempre miraba y trataba de ayudar a su pueblo. Ustedes ya van a conocer la historia, o ya la conocen la historia, a tal grado que llegó a pelear por causa de su pueblo. Ya en los parashá un poco más adelante vamos a mirar eso. Entonces, ¿por qué? Porque era bondadoso con su pueblo. Cuando comenzó a tener esa fuerza para poder hacer algo por su pueblo, lo hacía. Por eso se le llamó, por eso le dieron este nombre, Tobiah. Tobiah. ¿Por qué? Porque en sí la palabra Tobiah, si la corta en dos, quiere decir Yah es bueno. Yah Atov. Que quiere decir el creador es bueno. Pero en sí la palabra es bondadoso. Ese es el otro nombre que le fue dado el 7. Ahora vamos con el 8. Shemaí Yah, que viene de la palabra de escuchar, para que escuche Yah, que es el nombre del creador. Yah es uno de los nombres del creador, Yah, para que escuche Yah. Entonces se le dio ese nombre también, para que por medio de él Hashem escuchara los ruegos de Israel. Entonces, estamos hablando de estos 10 nombres que le fue dado. Ahora, aquí viene el otro, que viene siendo el 9. El 9 dice así, ven, que quiere decir hijo, ven a habitar. Ven a habitar. Y ven a habitar quiere decir hijo de perdón. Hijo de perdón. Es lo que quiere decir. Entonces, todos los nombres que le fueron dados a Moshe, todos los nombres que le fueron dados a él, todos estos eran lo que a él lo identificaba. Que eso es lo que estamos hablando. Shem es una identidad. Entonces, él se identificaba en diferentes maneras. Por eso son los nombres que se le pusieron. Estos 10 nombres, vamos a hablar ahorita del último. El último es Leví. Es el 10, Leví. ¿Por qué Leví? Porque venía de esa tribu, Leví. Y Leví, cuando se le da el nombre de Leví también, no solamente es el nombre, sino que en lo numérico también tiene algo que ver. ¿Por qué? Porque Leví en sí, en lo numérico es 46. Es 46. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir 46? 46 estamos hablando del hombre, como el hombre está formado, como el hombre está hecho con 46 cromosomas, que vienen siendo la 23 de un lado y 23 de otra parte, que es de donde vienen las identidades, que es de donde vienen las identidades de un lado y vienen de otro, vienen del padre y vienen de la madre. Entonces aquí es donde viene esto, y esto es cuando se unen, y cuando Hashem pone el alma dentro, entonces esta comienza a identificarse. ¿Por qué? Porque comienza a sacar lo que verdaderamente es. Muchas personas se van de este mundo y nunca se dieron cuenta, o nunca se dan cuenta verdaderamente cuál era su verdadera identidad. Y les voy a decir una cosa,
En sí, de hecho, bendito sea Hashem, porque nuestros padres nos pudieron poner el nombre. A cada persona se le pone un nombre. Bendito sea Hashem por eso. Pero en sí, nosotros tenemos un nombre que, que cuando regresamos después de tierra para allá a casa, entonces ya nos hablan por el nombre que es verdaderamente nuestro. Este es el nombre que nos pusieron y es como nos identificamos. Pero para poder sacar verdaderamente la identidad de nosotros, tenemos que explorar lo que hay dentro. Y eso viene a través solamente del mundo divino, como podemos explorar. Podemos encontrar verdaderamente lo que somos. Entonces aquí, estos 10 nombres, estamos hablando de que son identidades. Son identidades. Moshe es como se identificaba. Entonces no solamente fue Moshe, sino aquí estamos hablando de 10 nombres. Podemos hablar de otros más, pero eso es muy extenso. Pero aquí estamos hablando de que se le llama, a este hijo le fue puesto su nombre Moshe. Si ustedes pueden ver hacia acá, hacia arriba, ven, que quiere decir el hijo. Sicarón, el hijo de las memorias. ¿Por qué? Porque Moshe comenzó a recordar, a explorar su persona. Por eso a él no lo pudieron hacer que pudiera creer en otros dioses, porque exploró su persona y supo lo que él era. Por eso no se le hincaba a nadie. No, por más que querían hacer lo que se le pusiera. Y si lo hacía por su madre y lo hacía por su padre, pero no porque a él quería hacerlo, sino que fue un hombre rebelde hacia afuera, siempre. Porque él exploró su persona y se comenzó a identificar en medio de su pueblo, en medio de Israel, en medio de la esclavitud, de los esclavos, comenzó a explorar y sacar. Y también Israel comenzó a mirar la identidad de él. Por esa razón comenzaron a reconocerlo en diferentes maneras. Sus nombres son diferentes. O sea, cómo se identifica. Ahora, un Havel Zicarrón, que quiere decir el hijo de las memorias, porque comienzas a recordar quién eres. Él comenzó a recordar, comenzó a explorar su persona y comenzó a ser diferente que los egipcios. Se dio cuenta que no era egipcio. Entonces, poco a poco comenzó a explorar su propia persona. Aquí, esto es lo que quiere decir Shem, identidad. Y Hashem es el nombre de Hashem, es la identidad de Hashem. Pero esta Shem, que esas son las dos palabras de aquí, que quiere decir identidad, es el mismo valor de el hijo de las memorias, porque comienza a explorar verdaderamente lo que es. Las personas tienen que darse cuenta quiénes son. No es nomás porque el nombre que te hayan puesto. Tienes que explorar tu persona, lo que tú verdaderamente eres, lo que hay dentro de ti. Y tienes que explorar esto. Si seguimos la corriente entre todo y no estamos, eso lo decimos con respeto, porque cada quien lleva su vida en diferente manera, pero si seguimos la corriente así como el mundo va, nunca se va a darse cuenta quién es usted verdaderamente. ¿Por qué? Porque no exploró su propia identidad. Y siempre vivió lo que se le puso, lo que le fue adherido. Y las personas a veces trabajan más con lo adherido que lo que tienen de su propia personalidad, dentro de su identidad que le fue puesta. ¿Para qué? Para que salga y verdaderamente sea esa persona. Moshe, aquí estamos mirando todos los nombres que le fueron dados. Ahora aquí, por eso
Si ustedes leen el libro de los Proverbios, es lo que vamos a mirar ahorita. Y eso se lo digo también para los estudiantes, para que se fijen bien en esto, porque es bien importante en el momento que tengamos esos tipos de estudios. Aquí ya miramos que una identidad es la que se pone dentro del cerebro, o es en donde entra el alma, porque ustedes ahorita la ciencia hace cambios de todo, pero lo que no pueden cambiar es su cerebro. Es lo que no pueden cambiar, porque es donde está la identidad de la persona, como ese es el que en donde está encerrada todo el conocimiento y sabiduría, pero tiene que identificarse, tiene que sacarla para verdaderamente explotar y darse cuenta quién es usted. Aquí Moshe se dio cuenta que verdaderamente no era el egipcio que lo querían mostrar. Comenzó a darse cuenta de sí mismo y comenzó a explorar. Cada vez que él exploraba y encontraba algo, nunca paró. Siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante, que eso es lo que uno tiene que hacer. Tenemos que seguir hasta no encontrar verdaderamente lo que somos. Ahora aquí decía Leví, que viene siendo el valor de 46. Las cromosomas, que vienen siendo las 23 y las 23, en hebreo se dice así: cromosoma Yah, quiere decir que son las cromosomas de Hashem, porque son las identidades que el Creador da, por un lado y por otro lado, por el lado del Padre y por el lado de la Madre. Ahora, cuando estas entran dentro del alma o dentro de la persona, entonces esto hace una identidad para que se identifique en esto. Y el valor que ustedes pueden ver aquí es el mismo valor de Shem. O sea, que quiere decir identidad. Esas 46 cromosomas. Esas son las cromosomas de Yah, del Creador. Que esas son las que se unen y es lo que lo hace una persona, porque estas entran en el alma y aquí es donde el hombre tiene que explorar todo eso para darse cuenta verdaderamente lo que es. Entonces aquí esto es lo que miramos. Y por eso puse aquí el cerebro, que es lo que no se puede cambiar. Porque aquí es lo que está. Ustedes pueden hacer un trasplante de cualquier otra cosa, pero no del cerebro. Porque aquí es en donde está lo que el hombre es. Donde está el conocimiento de la persona que verdaderamente si puede darse cuenta y explorar y saber que verdaderamente va a darse cuenta que está usando este vehículo solamente por un tiempo y es lo único que va a hacer. No lo va a usar por mucho tiempo porque el tiempo se le va a terminar. Pero ese tiempo lo tiene para poder explorar y darse cuenta quién es usted y quién es su creador. Entonces, esto es importante. Ahora, aquí, estos de los 10 nombres, yo sé que para muchos es algo nuevo y para muchos no es algo que no lo encuentran tan fácil. Vamos a hablar aquí del capítulo 30 de Proverbios. Y aquí, en Proverbios, en el capítulo 30, estamos hablando de hombres sabios. Salomón él es el que escribió. Pero aquí, en el capítulo 30 y en el verso 1, dice las palabras de Agur, hijo de Jaquel. El mensaje de peso. O sea, el mensaje de peso quiere decir que porque él traía una carga. La expresión del hombre físicamente capacitado. Sí, porque era capacitado, pero aún así, el hombre dijo esto a Agur. Agur, él les dice le dice a Li y Tiel, a Ve Jukal, a estos dos, comienza. Está hablando del verso 1. Y aquí comenzamos, aquí comienza a preguntar, está el verso 2 del 30. Dice aquí, dice a Ki Baar, a Anoji, a Meish, dice, porque he
esa es la pregunta para los sabios, para ver qué pueden contestar. Para muchas personas es importante que pongan bien atención cuando leen ustedes sus Biblias. Y ponle mucha atención y busque ayuda si es que no puede comprender ciertas cosas. Aquí comienza a decirles, porque aquí Baal, porque he sido ignorante, he sido bruto. Es lo que dice, lo traducimos así, porque en sí quiere decir ignorante, pero también quiere decir bruto. Dice, Ki Baal Anoji. Porque yo he sido bruto. Diferente al hombre. Meish, diferente al hombre. He sido bruto. He sido diferente al hombre. ¿Por qué? Porque está hablando porque no puede encontrar verdaderamente lo que es como una persona, como un ser humano. Entonces aquí cuando ustedes leen esto, se dan cuenta que la pregunta que él sigue haciendo, y voy a seguir leyendo, dice así, Velo Binat Adam Li. Y dice, y no tengo la sabiduría, no tengo el entendimiento del hombre en mí. No tengo la sabiduría ni el entendimiento del hombre en mí. No tengo esto. Entonces, eso es lo que sigue preguntando. Pero aquí vienen las preguntas. Vienen y vamos a mirar las preguntas cuántas son. Es una, son dos, son tres y son 4 preguntas. Son 4 preguntas las que hace. Y póngale bien atención porque esto es bien importante para muchas personas porque las maneras como los interpretan son diferentes porque los sistemas, los diferentes tipos de sistemas, las religiones siempre traducen las cosas a su propio sistema para que se acomode y verdaderamente no le dan el sentido que tiene o que es verdaderamente. Porque aquí comienza a hacer esa pregunta y vamos con la primera. Y dice aquí, antes de seguir con la primera, dice, y no, velo, y no, la ma de ti, y no he aprendido, no he aprendido sabiduría, verdad y conocimiento, que doshim, del Santísimo, del Santísimo, bendito es, dice, edad, no conozco, es lo que dice, no he tenido ni sabiduría, no he tenido ni conocimiento de lo santo, comienza a decir, o sea, en pocas palabras, del mundo divino, no tengo esa sabiduría, y parece que se mira en un espejo, y dice, pues se supone que soy hombre, pero no estoy actuando, no estoy haciéndolo verdaderamente lo que es, porque no tengo ese conocimiento. No tengo lo de Esh, que viene siendo, primero comienza y dice Esh, y luego después dice Adam. Entonces, usa las dos partes, Adam e Esh. No tengo el conocimiento de un hombre, no tengo el conocimiento de un ser humano. ¿Por qué? Entonces dice, soy ignorante. Y sigue hablando. Vamos con la primera pregunta. Dice, mi Allah Shamaim va red. ¿Quién Allah, quién ascendió a los cielos y descendió? Esa es la pregunta. ¿Quién ascendió? Ahora, fíjense bien. ¿Por qué se hacen esas preguntas? ¿Quién? Si Moshe tuvo 10 nombres y tuvo más nombres, entonces, ¿quién fue el que subió? ¿Cuál de todos estos? ¿Cuál de todo lo que de la manera como se identificó?
¿Por cuál de todos estos? ¿Cuál fue el que ascendió? Porque aquí está hablando, está hablando, si lo vamos a seguir leyendo, y se van a dar cuenta que habla de Moshe, habla de Moisés. No habla de nadie más, aunque las religiones se lo quieran atribuir a sus propias religiones, pero no. Las interpretaciones es lo que ustedes le dan, es lo que las personas les dan, porque no conocen verdaderamente su origen. Y tampoco quieren que conozca usted esto. Pero seguimos con la otra pregunta. Seguimos con la siguiente pregunta. Esta es la primera. Vamos con la segunda. La segunda es Asef. Asef. Mi Asef. ¿Quién recogió? Mi Asef. Ruach. Veja. Pe. Naiv. ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? Las interpretaciones no dicen así. Las interpretaciones, las diferentes Biblias dicen diferente. Unos le atribuyen más y luego le ponen el hueco de las manos. Pero no dice eso, no dice eso. En hebreo es claro, en hebreo dice quién Asef, quién recogió, Ruach, quién recogió los vientos, Ve, Ha, Fe, Naiv. ¿Quién recogió los vientos en sus puños? En sus puños. ¿Quién lo recogió? ¿Quién fue el que hizo que el viento parara y que trajera fuego y todo? Entonces, pero aquí la pregunta que está haciendo es ¿quién fue? Porque tuvo todos estos. ¿Cuál de todas sus identidades es la que hizo eso? ¿Qué es lo que hizo eso? ¿Quién fue? Entonces, esa es una pregunta. Seguimos con la otra pregunta. Mi, ¿qué quiere decir quién? Sarar, Maim, Va, Shi, Melach. Dice así. Dice Sarar. Sarar quiere decir atar. ¿Quién ató las aguas? ¿Quién ató las aguas con su capa? ¿Quién ató las aguas con sus capas? ¿Con su capa? ¿Quién fue el que abrió el mar y detuvo las aguas? ¿Quién fue el que lo hizo? Entonces, el sabio es lo que está preguntando. ¿Quién fue? Sabe que fue Moshe, pero ¿quién? Porque tiene muchas de sus identidades. Ahora, seguimos con la otra pregunta. La otra pregunta es así. Mi Hekid Kol Afesed Aretz Mach She Mo'u Mach. Aquí en la última pregunta. Y esta es un poco, se las voy a decir como dicen en las diferentes interpretaciones, porque esto aquí es lo que quiero que se fijen. Una parte que es muy importante, que no es como las personas o como en los diferentes tipos de religiones se las ponen. Pero aquí dice, ¿cuál es? En la pregunta, ¿cuál es ¿quién ha hecho que todos los cabos de la tierra se levanten? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Si acaso lo sabes. ¿Quién fue el que ató a los montes? Porque está hablando Moshe, pero
Pero aquí la pregunta es, de todas sus identidades que él tuvo, ¿cuál fue la que hizo ese tipo de trabajo? Porque tenía diferentes identidades. Ahora aquí, la pregunta es, si conoce su nombre, ahora eso se lo atribuyen a otras cosas, pero aquí está hablando de Moshe, no está hablando de nadie más. Está hablando de cuál Shem, cuál identidad. Si conoce su nombre del hijo, que quiere decir el Ben Sicarrón, Ben Sicarrón, el hijo, perdón, el hijo. ¿Cuál de todos fue? ¿Cuál de todos? De la forma como se identifica. Ahora, Ben Hasicarrón, que viene siendo, este es Shem. ¿Cuál de todos estos nombres fueron los que hicieron todos estos tipos de funciones? ¿Cuál de todos? Ya sabemos que es Moshe. La pregunta es, ya sabemos que es Moshe, pero dime quién de lo que estaba dentro, de la forma como se identificaba, qué fue lo que lo hizo o lo motivó a algo para que él hiciera ese tipo de trabajo. Entonces tuvo que explorar y sacar una identidad para hacer ese tipo de trabajo, que es lo mismo que cada persona tiene que hacer. Sacar eso para darse cuenta verdaderamente qué es lo que es y quién es usted. La identidad es importante. Ahora aquí, Hashem, que viene siendo el nombre del Creador, las mismas palabras que tiene Moshe. Son las mismas palabras. Y aquí seguimos, ustedes siguen leyendo lo que es siguen leyendo lo que es el proverbio, los proverbios, que son bien importantes. Este capítulo es muy profundo, ese podemos hablar mucho tiempo. Pero, en fin, aquí no vamos a hablar vamos a tratar, como les dije, vamos a tratar de resumir todo esto. Vamos a mirar aquí. Y siguiendo con el siguiente verso, que es el 5 del capítulo 30, dice, Kol hi merad Eloah, todas las palabras de Eloah, que viene siendo el nombre del Creador. Eloah es otro de los nombres del Creador. Eloah. Serufá es probado, o es lo que aprueba, probada, lo que prueba. Todas las palabras son las que prueban, las que aprueban las cosas. Y también son escudo, Megan, son escudo, son escudo y refugio, escudo y refugio. Por eso, cuando uno comienza a conocer su identidad, entonces tiene un escudo que es su creador y también su refugio. Eso es lo que encontró Moshe. A través, ya ustedes van a seguir leyendo y se van a dar cuenta por qué Moshe se dio a Hashem. Porque encontró verdaderamente encontró su identidad. Encontró verdaderamente lo que él era. Encontró su trabajo. Encontró que Hashem también lo puso como un salvador. También lo puso como un hombre que iba a traer redención para el pueblo, para Israel. Entonces eso lo entendió y supo que tenía que trabajarlo, tenía que sacarlo. Entonces, pero por eso dice que las palabras de Hashem, las palabras de Elohai, esas palabras aprueban para que usted tenga un escudo y también tenga un refugio. Eso es lo que el hombre necesita. Aquí esos estudios son un poquito fuertes. Seguimos leyendo. Dice Al-Tosef
dice no agregas o no agregues, hablando de las palabras, porque las palabras estas son las que aprueban y son las que verdaderamente, por eso nosotros no podemos, aunque hayan otras formas y quieran tener interpretaciones, esa es otra cosa, pero aquí son las palabras, dice el sabio, dice que las palabras de él son escudo y son refugio. Por eso dice que no se le debe agregar al tosef, no se le agrega sobre al de varai, no se le agrega sobre las palabras, no se le debe de agregar sobre las palabras. Y sigue diciendo aquí, dice Pen, yo hiach, no sea que te repruebe a ti, veaj, no sea que te repruebe a ti, ni sa veat, no sea que te encuentre mentiroso, porque las personas aprueban algo y lo dicen y lo enseñan como si fuera una verdad. Pero aquí el sabio Salomón, cuando escribe este proverbio, todo el capítulo, que es muy fuerte, dice que la palabra es refugio, es un refugio, es una shield, es es un escudo, y por eso dice que a la palabra no se le debe agregar, a la palabra de Hashem no se le debe de agregar, para que no te encuentre, para que no seas reprobado, y no te vaya a encontrar mentiroso. Por eso, cuando apruebes algo, está bien seguro que verdaderamente esto es así, y no porque te lo dijeron o no porque te lo contaron. Es importante indagar, es importante leer, es importante buscar, no solamente como muchas personas piensan, que nomás viven por fe. Aquí Hashem, para eso nos dio su Torah, para eso nos dio su palabra, para que nosotros pudiéramos tener la Torah dentro de nosotros y pudiéramos aprobar verdaderamente las cosas que sí son de verdad y no las cosas que le han sido adheridas. Porque cuando se van las personas de aquí, entonces es la forma como se encuentran. Por eso dice el sabio Salomón que en cada palabra no le agregues nada, porque estas son las que te van a reprobar, si es que le agregas, esas son las que te van a reprobar y también vas a ser encontrado mentiroso. Por eso es importante saber. Moshe se dio cuenta quién era él. ¿Por qué? Porque buscó su propia identidad. La buscó, la encontró, y a pesar de que vivía en medio de todo, Hashem le dio una fuerza que fuera superior a todo. Por eso él fue superior aún hasta Parot. Fue superior a todo, completamente. Fue superior a todos los sacerdotes que había. Fue superior a todos los brujos. Fue superior a todos los videntes. Fue superior a todo. Porque encontró su propia identidad, Shem. Y esa es la identidad que nosotros necesitamos buscar cada día para comprender mejor quiénes somos y no seguir la corriente como el mundo va, viviendo bajo tradiciones y viviendo bajo cosas que la verdad a veces son oscuras porque no se identifican. Baruch Hashem, que Hashem los bendiga a todos. Espero que tengan un buen Shabbat y no nos cansemos de seguir rezando, haciendo oración por cada una de las personas y recuerden por los países que están batallando. Que tengan un buen Shabbat a todos. Shabbat Shalom.